Bueno, y ahora, sin más preámbulos, vamos a comenzar con las actividades científicas, con la primera presentación. Y para ello, pues qué mejor que tenemos a la doctora Camila Céspedes Salazar, conocida pues de todos ustedes, que es la presidenta de esta reunión, SLEP 2022, ACEP 20. ¿Y qué les puedo decir de ella? Algunas cosas, pero breves, ustedes ya conocen demasiado su currículum. Es especialista en pediatría, subespecialista en endocrinología y diabetología infantiles, epidemióloga clínica por la Pontificia Universidad Javeriana, endocrinóloga pediatra del Hospital Universitario San Ignacio y Endociencia, profesora asociada de la Facultad de Medicina Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, Colombia, presidenta del Colegio Asociación Colombiana de Endocrinología Pediátrica en el periodo abril 2015-17, presidente del Consejo de Acreditación y Recertificación del ACEP desde marzo de 2017 hasta la actualidad. Y bueno, adelante, doctora. Muchísimas gracias por asistir y participar con nosotros. Muchas gracias, doctor García, doctora Barrientos, por la invitación, a Audrey por mi postulación a esta charla. Y cuando fui invitada a hacerla, pensé muchísimo cómo enfocarla y sobre todo en 15 minutos. Entonces, vamos a recorrer un poquito lo que se sabe y lo que probablemente no estamos seguros. Lo que nosotros hacemos es, nosotros en nuestro servicio en el Hospital Universitario San Ignacio, y al final de las dos charlas, hacer un intercambio de opiniones sobre la situación de esta temática en nuestra región. Primero que todo, y para proseguir, quisiera que me contaran cuántos de ustedes manejan cetoacidosis diabética con insulinas subcutáneas. Ok, entonces, este es un artículo recientemente publicado de un grupo en Oakland y en California. Es un estudio de cohorte en el que se hizo un seguimiento de casi 8,000 pacientes con diabetes adultos durante un periodo de 9 años. Inicialmente, el propósito era comparar los resultados en términos de seguridad y eficacia de una institución que empezó a manejar un protocolo de manejo de insulina subcutánea para cetoacidosis diabética leve y moderada con el resto de centros, 20 centros que mantenían el manejo actual. Encontraron que no hubo mayor frecuencia de hipoglicemia, que se redujo en un 57% las admisiones a cuidado intensivo, que hubo una reducción del 50% de las readmisiones hospitalarias y ellos no encontraron disminución en el tiempo de estadía para el manejo de la cetoacidosis. Les quiero mostrar solamente detalladamente cuál es el protocolo que ellos manejaban. Recordamos, son pacientes adultos, pero para que pensemos. Este protocolo tiene 3 fases. Una fase que es el manejo en urgencias, luego el manejo en el piso y luego las indicaciones de egreso. Cuando llegaban a urgencias, entonces los pacientes se iniciaban con insulina basal y con bolos. La basal se ponía a dosis de 0,3 unidades por kilo o se dejaba la dosis usual del paciente si era un diabético conocido. Si la glicemia estaba por encima de 250, se procedía a poner un bolo de Lispro de 0,3 por kilo y se repetía cada 4 horas hasta que llegaran a 250 miligramos por decilitro. Cuando el paciente era movido de urgencias al piso, se disminuía la dosis de los bolos a 0,2 hasta que se llegara a este valor de 250 y empezaban un protocolo que ellos tenían fijo sobre la forma de disminuyendo la dosis de los boles de acuerdo a las glucometrías, obviamente sin olvidar el manejo fundamental de los líquidos endovenosos y el estrecho monitoreo de las glicemias. Este es otro artículo, este es un artículo iraní en niños. El promedio de las edades los ven ustedes abajo, el primer promedio para el grupo intervención, que eran los que utilizarían insulina subcutánea, y el grupo control, que eran los del manejo usual con insulina intravenosa. Se trataba de un estudio clínico aleatorizado en el que de esta manera se asignaba a uno u otro grupo los pacientes.
El grupo de intervención recibía entonces insulina Aspart a dosis de solo de 0,15 unidades por kilo cada 2 horas y eran manejados por personas que tenían experiencia en esta enfermedad y a esta dosis de Aspart subcutáneo hasta los criterios de resolución de cetoacidosis, que todos sabemos es un pH mayor de 7,3 y un bicarbonato mayor de 15. El grupo control tenía el manejo usual 0,05 a 0,1 unidades por kilo por hora de insulina regular, se ingresaba a la unidad de cuidado intensivo y se manejaba de esta forma hasta la resolución de la cetoacidosis. ¿Qué encontraron? Pues encontraron que no había mayor mortalidad ni eventos serios asociados en el grupo de intervención, que el grupo de intervención presentó 3 recurrencias de cetoacidosis y el grupo control 2 recurrencias de cetoacidosis y concluyen que el manejo de las cetoacidosis leves a moderadas pueden ser, el uso subcutáneo de Aspart puede ser una opción para lograr un control mucho más rápido y menor tiempo de estadía. ¿Y por qué buscamos alternativas del cuidado estándar? ¿Por qué buscar utilizar insulina subcutánea? Esto con la idea de disminuir el uso de recursos de cuidado intensivo pediátrico que por lo menos en nuestra ciudad no es equiparable a la necesidad que existe, disminuir costos, que esto podemos discutirlo si realmente se logra, y hacer más eficiente la ocupación de las camas. Y finalmente pues llegó el COVID y el COVID hizo que esto fuera aún más necesario. Entonces aquí tenemos esta guía ISPAT del 2020 donde tenemos el gusto de contar con la doctora Craig acá. Hay una revisión de la literatura y de la evidencia científica en la que se dan recomendaciones con la correspondiente nivel de evidencia que existe. Entonces, aquí se sugiere que se pueden utilizar Olispro o Aspart, básicamente es porque los trabajos son con estas 2 insulinas a dosis de 0,15 unidades por kilo por hora, luego de haber empezado hidratación. Siempre la hidratación, como lo he dicho previamente, es el pilar fundamental del manejo. Luego, se debe pasar de este primer bolo a administrar la misma dosis cada 2 horas, esto con un nivel de evidencia que recordemos es consenso de expertos. Luego se debe ir resolviendo más o menos, seguir disminuyendo la dosis a 0,1 cada 2 horas y continuar hasta y esta disminución, si se observa que la velocidad de descenso de la glicemia es mayor a 90 miligramos por decilitro, aún habiendo empezado dextrosa endovenosa, con una evidencia C, que la posibilidad de sesgo siempre que hay por diferentes razones metodológicas. La glucosa sanguínea debe ser monitorizada cada hora o cada 2 horas para mantenerla en general durante este proceso alrededor de 200 miligramos por decilitro con un nivel de evidencia E. La insulina subcutánea no debería ser usada en los pacientes que continúan con signos claros de hipoperfusión a pesar de haberles dado la reanimación endovenosa subsecuente o cuando tengan comorbilidades asociadas que por ellas mismas diferentes a la cetoacidosis requieran unidad de cuidado intensivo. Y con un nivel de evidencia E no debería ser propuesto a niños menores de 2 años. Y bueno, leemos todo eso, pero nosotros vivimos en Latinoamérica y bueno, nosotros estamos en Bogotá y llevamos bastante tiempo, incluso antes del tiempo de pandemia, mirando cómo podemos hacer manejo sobre todo de cetoacidosis leves con esquemas diferentes al endovenoso. Y esto implica un salto grande de la teoría a la práctica. Entonces, esta es como la propuesta que nosotros en nuestro servicio hacemos para el manejo de hiperglicemias en la unidad de urgencias. Diferente los niños conocidos diabéticos de los nuevos diabéticos, voy a pasar a lo largo del conocido diabético primero. Se le toma en urgencias cetonuria, nosotros no tenemos posibilidad de medir cuerpos cetónicos en sangre. Si las cetonas en orina son negativas, se les hace un ajuste de dosis y continuamos el manejo ambulatorio. En nuestro hospital contamos con una unidad de endocrinología en el que la enfermera educadora de diabetes
nos apoya en el seguimiento y podemos hacer un seguimiento estrecho de esos pacientes que mandamos a las casas en las siguientes 12, 24 y 48 horas. Si las cetonas son positivas, les tomamos gases venosos. Si los gases venosos son normales, hacemos lo que hacemos con los pacientes que tienen cetonuria negativa y de la misma forma que acabo de explicar. Si son anormales, entonces, si estamos frente a una cetoacidosis leve en el límite de la moderada, lo verán por el valor de pH, aunque los de bicarbonato son básicamente de cetoacidosis leve, ese paciente es un paciente que puede ir al piso y puede estar con líquidos endovenosos mientras rápidamente conseguimos hacer hidratación oral y con esquema subcutáneo. Las moderadas y las severas todas se van a la unidad de cuidado intensivo y empiezan el protocolo de insulina endovenosa. Para los pacientes con nuevo diagnóstico, con debut de diabetes, a todos los hospitalizamos y al inicio les tomamos gases arteriales, aunque los controles los seguimos haciendo con gases venosos. Y la idea es la misma, si tenemos cetoacidosis leve en el límite de la moderada, podría ser manejado en el piso con insulina subcutánea y las moderadas y las severas son hospitalizadas en la unidad de cuidado intensivo. Sin embargo, en nuestro medio sigue siendo aún muy lenta la sospecha de diabetes de nuevo. Entonces, la mayoría de nuestros pacientes llegan en cetoacidosis moderada y severa y la mayoría de los debut de diabetes se van para la unidad de cuidado intensivo. Nos va muy bien con los pacientes de manejo ambulatorio porque tenemos el apoyo de la unidad de endocrinología y de nuestra educadora de diabetes y tenemos este cuello de botella que quiero contarles cuál es la estrellada contra la realidad. No quiero pasar esta diapositiva sin que veamos el cuadro de abajo, en el que obviamente hay que pensar en el resto de paraclínicos para tratar de descartar todos los factores precipitantes del episodio de cetoacidosis si existiera, pero no nos olvidemos, aquí uno habla de marcadores bioquímicos y marcadores bioquímicos, pero la clínica es fundamental. Y si uno tiene un paciente con un grado de deshidratación leve, con un buen estado de conciencia, uno podría pensar que ese paciente puede tener un manejo subcutáneo en el piso. Entonces, la idea, como les contaba, es poder pasar de la hidratación endovenosa rápidamente a la hidratación oral. Les hacemos estricto monitoreo de glicemia capilar y generalmente ellos en 6 a 8 horas tienen mejores parámetros en sus gasimetrías y se puede iniciar vía oral y dosis basal bolo. Este cuellito de botella pertenece a pacientes conocidos diabéticos, entonces en general lo que nosotros, esquema que continuamos después de que empezamos la vía oral, es el esquema que ellos tienen en la casa. Y en general, estos pacientes no tenemos que hacer ningún ajuste adicional, es más, muchos pacientes en el hospital ya con medio controlado empiezan a hacer hipoglicemias. Sin embargo, nuestra realidad es que nos enfrentamos a lugares de urgencias y servicios de hospitalización sobrecargados, con una disponibilidad limitada tanto de médicos como de enfermeras, con muchas veces personal con muy poca experiencia, lo que hace impráctico muchas veces este tipo de esquema que estábamos planteando y la frecuente monitorización. Y recientemente y hemos tenido épocas, aquí Catalina me dirá, en que teníamos un espacio de tiempo gigantesco entre que el paciente era valorado, nosotros decíamos podía irse al piso y que realmente era subido al piso. Y entonces se quedaba en urgencias en medio de todo el revuelo que había, estoy hablando no necesariamente de COVID, y los pacientes no les hacían las glucometrías, no podían, las jefes estaban sobrecargadas, entonces una inyección cada hora, una inyección cada 2 horas se volvía inmanejable. Y por espacio de algunos meses, por ejemplo, el personal de soporte, o sea, que contrataban adicional en el hospital, eran auxiliares de enfermería recién graduadas que no tenían ninguna experiencia, lo que hace que nuestra realidad limite, en cierta forma, esta intervención. Este es el consenso ACE-PAT del 2022, les voy a mostrar solamente como lo nuevo de los parámetros bioquímicos en que espero tengamos la oportunidad de discutir esto, y es que dentro de la definición se subió el valor de bicarbonato a 18 milimoles por litro. Y esto me hace interrogar muchísimos de estos pacientes que nosotros mandamos a la casa a manejo porque tienen gases arteriales en la definición hasta este momento.
transcribí este párrafo de la guía que me parece importantísimo y creo que no debemos olvidar. Y a pesar de que el parámetro bioquímico se haya subido a 18, no debemos olvidar que las guías es una guía general, como su nombre lo indica, que hay una variabilidad individual en la presentación y que no debemos olvidar nuestro juicio clínico, sobre todo porque va a empezar a caer en el diagnóstico de cetoacidosis una cantidad de personas que antes no diagnosticábamos con cetoacidosis. Entonces, para compartir y para que intercambiemos luego de oír a la doctora Craig, no olvidar que el manejo estándar de cetoacidosis es insulina intravenosa. Sin embargo, uno podría pensar que en ciertos tipos de cetoacidosis en nuestro medio, yo diría que solamente las leves podríamos pensarlas manejar con insulina subcutánea, y que charlemos un poco de cómo enfrentar los nuevos puntos de corte para los parámetros de diagnóstico de cetoacidosis diabética. Muchísimas gracias. Ahora voy a presentar a la doctora Craig. María Craig es endocrinóloga pediatra del Children's Hospital of Westmead and St. George en Sydney, Australia, profesor de pediatría de endocrinología pediátrica de la Universidad de New South Wales y University of Sydney. Es director médico del Diabetes Data Network australiano, es presidenta electa de APES, Sociedad Endocrinología Pediátrica Asia-Pacífico, y es editor en jefe de la guía de CISPAD 2022. O sea, tiene una cantidad de trabajo realizado que es impresionante. Muchas gracias por acompañarnos, María. Gracias. And buenas tardes. That's about the extent of my Spanish. I'm terribly sorry. I'll try not to speak too quickly. So I've got no conflicts of interest to declare. I hope you all know where this is. This is the Sydney Harbour Bridge and the Opera House, where I live. And I hope you all might come and visit sometime. A few facts about Australia. We're a country of 26 million. We're number 1 in the world for the cleanest air, but that's just in Tasmania, that's right down here. We're the 6th biggest country in the world. We're also number 6 for wine consumption in Australia. Most of Australians live in urban areas, and in fact most of them are on the coast. And this is the famous Bondi Beach. Almost a third of Australians were actually born overseas. The top 3 are England, India and China. And interestingly, about 0.5% are from Latin American ancestry. Like many countries, many developed countries, a quarter of our children are overweight or obese. And 90% of our indigenous animals, such as the koala, are unique to Australia. So a good reason for you to come and visit us. So this is what I'm going to cover in the next few minutes. So following the 2018 guidelines, we looked at what worked, what didn't work. We decided we needed an extra editor, so we appointed 5. And the really important thing was that we took on a project officer to support the process. And I would strongly encourage anyone who's developing guidelines to do that. In selecting authors, it was an extensive process, and we were really keen to support early and mid-career researchers. And we also included a person with diabetes on almost all of the guidelines. We have more than 250 authors from more than 55 countries, including quite a number from Latin America. Obviously, Ethel Kodner was an editor, and Franco, who's here, was one of our authors. He's from San Diego also. And we tried to align the editors by theme so that there was better ability to cross-reference. So why do we need to change things? Well, we certainly felt that we could have done some things better, particularly harmonisation and language, which I'll come to. The impact of COVID-19 has really changed how we manage diabetes, and we heard about that just before. And also the impact of technology, both in diabetes therapy, glucose monitoring and telehealth.
and there have been some landmark trials, particularly in the technology space, but also in complications and other areas in the last 4 years. ISPAD changed their logo recently, and as you can see here, we actually have young adults. So we have babies, children, adolescents and young adults now. And so each guideline, we made sure that we also included some information about that transition age group and young adults. Because technology is such a big part of diabetes management in many places, we split glucose monitoring and therapy into 2 chapters. We bigger focus on type 2, not just a standalone type 2 chapter, but it was included in many of the other guidelines. We have a standalone limited resource guideline that Franco contributed to, so a more comprehensive guideline for how to manage diabetes in limited resource settings. And we were much more careful of being consistent, so we said the same thing in different guidelines. I'll just whiz through this. We had lots of meetings and a very rigorous process of going back and forth with review by the authors, the editor, the co-editor, the ISPAD membership, then back again, and a final review before they were submitted. We used the American Diabetes Association evidence grading system, which we've used the last few series of guidelines. And A is obviously high-level evidence, and E is where there's it's really consensus, and as you'd expect for the paediatric area, apart from some of the technology, a lot of the evidence was level E. And we were careful how we worded the recommendation. So if it was level A, the wording was quite strong, and if it was level E, we use the word consider rather than coming out strongly recommending something. The other thing that we felt was incredibly important, and this relates to a big movement from the diabetes community, is how we use language. And this is just one of many references, if you're interested, out there in the literature. And so we were very careful in the guidelines to no longer use the term control, because that's considered a negative term, but rather glycemic target. We got rid of good, bad, poor, fail, all those negative terms that people with diabetes find very offensive. Also got rid of use of compliance and term patient or subjects. We universally called the people with diabetes or youth with diabetes or individuals. And of course, I think nobody uses the term diabetic anymore as a noun, but also got rid of non-diabetic and normal, because if you've got diabetes, then you still are a normal person. And this is just some quotes about how important it is to use language appropriately, such that it's non-judgmental and person-centred. And doing these guidelines has really helped me as a clinician when I'm writing letters and when I'm talking to people in clinic now. Conflict of interest. This is a systematic review that basically the take-home message for this is that of 106 guidelines and these committee reports and so forth, there is a small overall tendency for people who have a financial conflict to give favourable recommendations. So as a consequence, we asked all of the authors to declare their conflict of interest up front, rather than just when we're finally submitting the guidelines, so that we were aware when we were discussing, some of the more contentious aspects that there was a conflict there. We had one author who declined when we invited her to be part of the guidelines because she felt her conflict would have influenced the way the guideline was written. So where are we now? Guidelines are being progressively published by Wiley, and we will generate a compendium as usual. The guidelines will be freely available on the ISPAD website, so you don't have to be an ISPAD member. And plans are underway to translate the guidelines, and that includes Spanish and Portuguese. And that will be all 25 chapters. So these are some of the guidelines that are up and published already.
you obviously can't get them for free through Wiley, but as I said, they will be up on the ISPAD website. A few, in the next 5 minutes, a few highlights from what's new in the 2022 guidelines. And there's a colour coding scheme here where the things in the orange colour are what we said in 2018, and then in green is 2022. I haven't, and if they're both similar, it's grey. Obviously with 25 chapters, there's no way I'm going to cover all of that, but I thought I'd just pick out a few things. So screening for type 1, we previously said it's really just research, but of course there are now quite a lot of big programs, both first degree relative and population screening programs, and so the guidelines now do suggest that targeted monitoring can be appropriate, particularly if there are interventions that general population screening programs can identify high-risk children, and whether you've got a first-degree relative or identified in the population, your risk of progressing is the same, and that it's really important that if you are going to do screening, that there has to be clear education and monitoring programs. And the guidelines also say that if you are going to screen, probably ages 2 and 6 are best. For type 2, we previously said just one screen, but now in 2022 we're saying that if you screen for a high-risk individual and it's normal, then you should be repeat screening at a minimum of every 3 years. For monogenic diabetes, again, sorry, there's a lot of words here. The take-home message here is that the expert panel on monogenic diabetes really came out saying if it's possible, you're better off doing next generation sequencing. It's a very good chapter, the monogenic diabetes chapter. It was edited by Ethel. But it's a really good summary of the sort of what we know, the latest etiologies of monogenic diabetes. So when that comes out, I encourage you to look at it. And then I guess the only other message, and I have a patient from Latin America who was diagnosed with type 2 diabetes on the basis of negative autoantibodies. She had a father with type 2. I sent off MODY screening and she turned out to have MODY3. So it is worth considering monogenic diabetes in a young person, even if they're overweight. Sorry, my animation's not working very well. The psychological chapter really highlights the issue of diabetes distress. This figure here shows the number of citations in PubMed for diabetes distress since 1950, and you can see there's been a lot of research in recent years, and the data says that about 1 in 3 adolescents will experience negative emotion or affect. So the guidelines have come out with the level B saying we should be screening for depression, distress and disordered eating. And that, I think we all know this, that distress can impact on self-management. Type 2 management update, we really just said metformin or insulin if your HbA1c is high. Now there's quite a good section on other agents, including GLP-1s that are now approved in many countries for young people. So again, very good chapter, the type 2 chapter, written by Amy Shah and of course Phil Zeitler, who's a world expert in young onset type 2. We've got this new figure on glycemic targets, which you probably can't digest right now, but when the chapter comes out, I think it is a good way of sort of thinking about the relationship between CGM targets, HbA1c targets, and finger stick glucose. We now recommend only no more than 4% less than 70 milligrams per decilitre and 1% less than 54. And for preschool children, we recommend actually tighter control. We weren't sure whether to go with 7 or 6.5, which is the UK target.
but for a variety of reasons, including really a lack of evidence strong evidence to justify 6.5. We stuck with 7 as the target for HbA1c, but for preschoolers, we've said 6.5 is preferable, and if you can get lower at any age, then you should. The comprehensive chapter on CGM, I think, is very useful, and it also talks about some of the limitations of CGM. We already heard about the DKA definition, and I completely agree that we are going to have to see how this new target impacts. I personally was against it because it's going to stuff up all the research, because all these registry and other studies have used the cutoff of 15. But anyway, it is, the point of it is there's that group that you'll miss, where the bicarb between 15 and 18, but the pH is actually just above 7.3. The other important change is this infusion of normal saline fluid bolus over a shorter period of time, was 30 to 60 minutes. We still have incredible difficulty in convincing our intensivists to be more aggressive with fluid management in DKA. Complications, we've backed off a bit on how often to screen for retinopathy if you have your HbA1c on target or close to target, and we've updated the albumin ACR for nephropathy and also recommended eGFR monitoring. And then just highlighting the use of open source therapy, which the American Diabetes Association came out this year saying, you can't recommend it, but you should still provide advice for people that are using do-it-yourself systems, and we agree with that. So where are we going now? We're going to have a debrief. We're not going to be publishing with Wiley anymore. They've gotten rid of paediatric diabetes. So for those of you who submit papers to paediatric diabetes, it's now going to be Hindawi for publications, but the guidelines we're negotiating with other publishers. We think probably we're going to need to roll them out more frequently, the concept of living guidelines, particularly because areas like technology are changing. And we are going to have a continued interaction with the IGCG, the International Guidelines Committee. So, and if you haven't seen this website and you're thinking of developing a guideline or working with other groups on a guideline, these are under the umbrella of the international, ICPE, the International Paediatric Endocrine Organisation. Please do have a look at them. Okay, so just to conclude, in the 27 years since the first ISPAD guidelines, we've come a long way. It is important to reflect on their purpose and target audience. It's certainly not just paediatric endocrinologists and health professionals. Obviously, many general paediatricians and adult endocrinologists look after children across the world. Our guidelines are a combination of a narrative review and evidence base, and I personally think that is the best model. The feedback we get is that they're very useful documents, they're highly cited, and we will continue to interact with other societies. Carlo Aishareni sadly died a couple of years ago. He was one of the previous authors, and we miss him terribly. Thank you very much. Sorry I went a few minutes over. Bueno, ahora podemos pasar. Muchísimas gracias por su excelente presentación, doctora María. Pase a sentarse con nosotros. Es un honor tenerla aquí. Sabemos, we know that you were last week in Abu Dhabi in a SPAD meeting. It's very, maybe you are very tired. Okay, we are going to start with the questions. Las personas que quieran hacerlo de viva voz, ahí están colocados unos micrófonos, tanto a la doctora Camila como a la doctora María Cray. Adelante, creo que ya tenemos alguna pregunta. Felicidades por sus exposiciones. Doctora Céspedes, ¿qué opinión tendría
en dos puntos que quiero preguntar. El uso del sistema de monitoreo continuo de glucosa, monitoreo flash en pacientes al llegar con cuadros de cetoacidosis, ¿qué valor le darían? Creo que es una gran herramienta. Y por otra parte, los cuadros de cetoacidosis en pacientes ya conocidos, usuarios de microinfusora de insulina, si ese manejo subcutáneo opinarían en ese escenario hacerlo a través de la microinfusora o ya sea con jeringa o con plumas, pues, ¿no? Muchas gracias por la pregunta. Respecto al monitoreo continuo de glucosa, en pacientes que ya tienen la parte de la mejoría de su hidratación y que la perfusión es adecuada, continúa siendo, podría ser un elemento para hacer el monitoreo mucho más frecuentemente, porque es que cuando uno lee sobre manejo subcutáneo, solamente sentarse a imaginar que te van a venir a chuzar cada hora, cada 2 horas subcutáneo para ponerte la inyección y además capilar para poderte tomar la glucometría y las glicemias y los electrolitos cada 4 horas y los gases, pues viene siendo una opción, como le digo, en pacientes que están ya bien perfundidos y mejor hidratados. Durante la pandemia, el grupo de adultos de nuestra unidad de endocrinología pediátrica hizo un estudio con freestyle libre para pacientes adultos en cetoacidosis leve o episodios de hiperglicemia sin acidosis para manejo hospitalario y pues los resultados son comparativamente bastante seguros y confiables respecto a las glucometrías y a la glicemia. Y su segunda pregunta fue… El manejo de cetoacidosis en pacientes usuarios de microinfusora. Bueno, en principio, las cetoacidosis leves estoy hablando de nuestro medio, porque podríamos pensar que si las pudiéramos, una vez hubiéramos descartado la razón por la cual el paciente llegó en cetoacidosis con su aparato de infusión, es decir, que estamos seguros que no hay una falla de bomba y que se hizo su cambio de set de infusión y que ahora su infusión está pasando adecuadamente. Yo lo veo complicado en lugares donde no hay personal con experiencia con estos aparatos para la continuidad en el largo del tiempo y en el proceso de resolución solamente con bomba de insulina. Es más, nosotros en nuestro hospital, y este hospital tiene un gran número de pacientes con bombas de insulina, todavía llegan a urgencias y lo primero que hacen, ya no tanto, pero todavía es quitar la bomba de insulina, ¿no? Entonces, pienso que sí es una opción, pienso que más que todo, por lo menos hablo por nuestro medio para cetoacidosis leves, una vez esté comprobado todo lo que ya le dije, pero sí tiene la limitante que necesita personal con experiencia en el manejo de bomba. Gracias. Adelante. Okay. Buenas. Sí se escucha, ¿no? Buenas tardes con todos. En primer lugar, es felicitar a las expositoras por su impecable presentación. Y mi consulta iba más para… según lo revisado, ¿hay algún tipo de evidencia, más que nada reportes de experiencias de uso de sistemas de doble bolsa en pacientes pediátricos? Sé que en adultos sí se suele usar y sí ha habido buenas respuestas, pero quisiera saber su opinión con respecto a ese sistema de doble bolsas o experiencias que podría haberse reportado en pacientes pediátricos, porque no hay estudios con mayor peso en evidencia, pero sí hay algunos reportes de experiencias. Nosotros se utiliza o las utilizan algunos de nuestros intensivistas en la unidad de cuidado intensivo, ¿sí? Y les va bastante bien. El personal de enfermería que está en la unidad de cuidado intensivo pediátrico pues está entrenado al manejo de este sistema, pero solamente en ese medio controlado de unidad de cuidado intensivo. En áreas de UCI nada más. ¿Señora? En áreas de UCI nada más. Sí, solamente en áreas de UCI. Sí. Muchas gracias. Nada más agregar a la pregunta de la doctora. Nosotros en el Hospital Infantil de México tenemos ya, yo creo que 10 años usando el sistema de doble bolsa en los niños, con muy buenos resultados. No hay grandes diferencias en complicaciones, pero sí hay diferencias en costos por las mezclas de las soluciones. Efectivamente no hay evidencia
al menos no se encuentra mucho en la literatura, pero sí hay una buena experiencia en cuanto a disminuir costos sin incrementar complicaciones y con buenos resultados. Tenemos ya muchos años usándolo. And now a question to Dr. Maria Gray. We know that the methodology and preparation for these guidelines is very hard, was very hard, but what can you tell us about the time? For example, how many meetings, how many sessions, how many hours did you spend in this guideline? Well, so as an editor, the editors met once a month for about the last 3 years. So it would be 6 o'clock in the morning in Sydney, 5 o'clock in Santiago and Toronto, and 9 or 10 o'clock in the UK. So each editor had 4 or 5 chapters, and so they then met with the author group. And some of the chapters we had quite a lot of meetings, particularly, Franco will know, the limited resources chapter, we had a lot of meetings because it was a very big chapter. But I actually think there was a lot of work done by the lead author for each chapter. They really did it. They deserve a lot of credit. The ones that are out already, the Type 2 chapter is really beautifully written. The Stages chapter, that was done by Mike Haller, Cystic Fibrosis chapter. So the authors did a huge amount of work, and it wasn't just the first author, it was all of them. And then, of course, the person who did the most work was the project officer. And the really good thing, if anyone's going to do guidelines, having a project officer who can do the searches, do systematic searches with keywords, put it all into EndNote or reference managing, can grade all the evidence, and she generated evidence tables. So it wasn't as complete a process. I mean, 10 years ago in Australia ran national guidelines, and we had a budget of $500,000. When you can do that, you can do a good job. Whereas these guidelines relied on an awful lot of goodwill from a lot of people. And so if anyone wants to do that, it's a lot of work, but I think they are, the guidelines are widely used, and I'm really excited about them being translated too. I think that will be fantastic. Thank you, Dr. Maria. Le habíamos pedido inicialmente a la doctora Craig que nos dijera qué tan probable hiciéramos una guía latinoamericana para manejar, y nos damos cuenta que nos queda harto tiempo para poder llegar a algo cercano a lo que han hecho ellos. Te quería preguntar, Camila, si esta insulina, yendo a los extremos, insulina regular para la gente que no tiene, o bien la FAST, que es la más rápida, estarían útiles para tu... Sí, nosotros no la utilizamos, pero sí encuentras un poquito de literatura, sobre todo de adultos, con tratamiento subcutáneo de leves y moderadas con insulina cristalina subcutánea. Y realmente el problema aquí es metodológico, ¿no? Y como todos se dan cuenta aquí, las graduaciones del nivel de evidencia son C y E, pero las recomendaciones es que se podría utilizar en lugares donde no hay acceso a análogos en estas dos indicaciones. Como digo, yo insisto, en nuestro medio, creo que para diabetes leve y ya. Creo que hay una pregunta. Creo que tenemos tiempo para una pregunta más, doctora adelante. Good afternoon. My question is also for Dr. Maria, because I know that she was involved in the ISPAD guidelines. So I think that this is a doubt of many doctors from where I come, and I don't know if it's a misinterpretation of the guideline. The problem is that some doctors use a defined level of pH in order to initiate oral feeding, but the guidelines do not state something like that. And however, when we review that part related to the beginning of oral feeding, and we can understand that when acidosis is not severe and the patient can tolerate liquids, well, then we can go to oral feeding.
but there are many doctors that are reluctant to begin oral feeding if the acidosis hasn't resolved completely. So my question is, what is the correct interpretation or the correct way to initiate oral feeding in a patient, assuming that the patient is not vomiting, that has a better that clinically is much better than when admission? It's a very good question that you're asking, and I'd have to go, because I wasn't involved in that particular guideline. I'd have to check that. It may well be vague, because I think it is, a bit variable as to when it is appropriate to start feeding. In our own hospital protocol, we say once the bicarb and the pH are no longer in the DKA range. Sometimes we will give fluids or ice to suck before the pH gets to 7.3. But I mean, we know, and in fact, I really enjoyed Camilla's flow chart about the pH is above 7.25, and they're well, they can certainly eat if they're not vomiting. So I guess my response would be, I think your own local protocol, if there's some confusion, particularly with the general paediatricians or people who are less experienced, the way to address that is to be more explicit in your local protocol, because you don't, especially in newly diagnosed children, once their acidosis is resolved, they're usually absolutely starving. And so withholding food is a problem. Yeah. Thanks. ¿Puede mostrar los últimos dos diapositivos de la anterior? Thank you very much for your nice presentation, Dr. María and Dr. Camila. But we are vamos a continuar con unas actividades del workshop. El doctor va a presentar. Hemos estado trabajando por mail a los 42 miembros del grupo de diabetes con el objetivo de establecer un proyecto de investigación o de trabajo latinoamericano que obviamente no puede ser muy ambicioso, porque nuestro objetivo es que tenga ya algunos resultados para marzo en el Congreso de Buenos Aires. Tiene que ser algo tipo registro, encuesta, y después de una serie de votaciones internas en el grupo, se han llegado a dos grandes temas que podrían ser abordables, que se define como diabetes 1, con todas esas preguntas o algunas de ellas, y la próxima, diabetes 2. Son las dos grandes, porque hubo muchas otras propuestas de comorbilidades, de bombas de insulina, pero la bomba de insulina está incluida, en cierta forma, la tecnología está incluida en diabetes 1. Vamos a proceder solamente a una votación a mano alzada, porque es imposible dar argumento en este escenario. Pueden votar los que no son todavía socios, porque suponemos que van a ser en los próximos días o meses. Y la cosa es que contribuyan en sus países a que la gente responda y sepamos por lo menos qué estamos usando, qué insulina, cuántos diabéticos 2 estamos atendiendo. En fin, tenemos que tener más información de nuestra realidad. Así que ahora, por favor, levanten la mano los que están de acuerdo en diabetes 1. Y bastante numeroso. Y los que están de acuerdo en que el tema sea diabetes 2. Hay interés, pero menor. Entonces quedó definido como diabetes 1, les llegará a los socios y a los que serán socios en el corto plazo la encuesta, lo que haya que hacer para llegar a tener algún resultado en marzo. Muchas gracias por la participación extraordinariamente buena de Camila y de María.